Bien, vamos a probar según Emiliano el tema del micrófono eh, a los fines de evitar que se escuche bajo, ¿sí? Estábamos con qué es la justicia Hans Kelsen y ahora tendríamos que arrancar con el capítulo tercero y comienza diciendo, el hecho de que los verdaderos juicios de valor sean subjetivos, siendo por lo tanto posible que existan juicios de valor contradictorios entre sí, no significa de ninguna manera que cada individuo tenga su propio sistema de valores. En rigor, muchos individuos coinciden en sus juicios evaluativos. Un sistema positivo de valores no es la creación arbitraria de un individuo aislado, sino que siempre constituye el resultado de influencias individuales recíprocas dentro de un grupo dado, familia, raza, clan, casta, profesión, y en determinadas condiciones económicas. Todo sistema de valores, especialmente el orden moral, con su idea descollante de justicia, configura un fenómeno social que, por lo tanto, será diferente según el tipo de sociedad en que se genere. El hecho de que ciertos valores sean generalmente aceptados dentro de una sociedad dada no es incompatible con el carácter subjetivo y relativo de los valores que afirman esos juicios. Que varios individuos concuerden en un juicio de valor no prueba de ningún modo que ese juicio sea verdadero, es decir, que tenga validez en sentido objetivo, de manera similar que muchos hayan creído que el Sol giraba alrededor de la Tierra no prueba en absoluto que esta creencia esté cimentada en la verdad. El criterio de justicia, al igual que el criterio de verdad, se manifiesta con harto poca frecuencia en los juicios de realidad y en los de valor. En la historia de la civilización humana muchas veces los juicios de valor aceptados por la mayoría han sido reemplazados por otros juicios de valor más o menos opuestos, aunque no por eso menos aceptados. Así, por ejemplo, las sociedades primitivas consideraban que el principio de responsabilidad correctiva o de gracia, la venganza de sangre, era un principio absolutamente justo. En cambio, la sociedad moderna sostiene que el principio opuesto, esto es la responsabilidad individual, es el que responde mejor a las exigencias de una recta conciencia. No obstante, en ciertas áreas, como por ejemplo en las relaciones internacionales, el principio de responsabilidad colectiva no es compatible con los sentimientos del hombre actual. Lo propio ocurre en el campo de las creencias religiosas con la responsabilidad hereditaria, el pecado original, que está en una especie de responsabilidad colectiva. Asimismo, no resulta de todo imposible que en el futuro, si el socialismo llega al poder, vuelva a ser considerado moral en el terreno de las relaciones internacionales un principio de responsabilidad colectiva independientemente de cualquier concepción religiosa. 2. Si bien la pregunta respecto al valor supremo no puede contestarse racionalmente, el juicio relativo y subjetivo con que de hecho se responde a la misma se representa generalmente como una afirmación de valor objetivo o lo que es igual como norma de validez absoluta. Un rasgo distintivo del ser humano es sentir la profunda necesidad de justificar su conducta. Un rasgo distintivo del ser humano es sentir la profunda necesidad de justificar su conducta, esto es, de tener una conciencia. La necesidad de justificación o racionalización es tal vez una de las una de las diferencias existentes entre el hombre y el animal. La conducta externa del hombre no difiere mucho del animal. El pez grande se come al chico, tanto en el reino animal como en el humano. Sin embargo, cuando un pez humano, movido por el instinto, se conduce de tal manera, de inmediato procura justificar su conducta ante sí mismo y los demás, tranquilizando su conciencia con la idea de que su conducta respecto al prójimo es buena. 3. Dado que el hombre, en una u otra medida, es un ser de razón, intenta racionalmente, es decir, por medio de la función de su entendimiento, justificar una conducta determinada por el temor o el deseo. Esta justificación racional es posible solo hasta determinado punto, vale decir, en tanto su temor o deseo se refieren a un medio dado, merced al cual pueden lograrse determinado fin. La relación de medio a fin es semejante a la de causa-efecto, por ende puede determinarse empíricamente, o sea, mediante procedimientos científicos racionales. Está claro
que esto no será posible cuando los medios para lograr un fin determinado sean medidas específicamente sociales. El estado actual de las ciencias sociales nos permite tener una comprensión neta y definida del nexo causal de los fenómenos sociales. En consecuencia, no podemos tener suficiente experiencia como para determinar con precisión cuáles son los medios adecuados para lograr un fin social determinado. Perdón, el estado actual de las ciencias sociales no nos permite tener una comprensión neta y definida del nexo causal de los fenómenos sociales. En consecuencia, no podemos tener suficiente experiencia como para determinar con precisión cuáles son los medios adecuados para lograr un fin social determinado. Tal es el caso, verbigracia, del legislador cuando se enfrenta con el problema de establecer la pena de muerte o meramente la de prisión para evitar ciertos actos delictivos. Este conflicto puede formularse también con una pregunta: ¿cuál es la pena justa? ¿La de muerte o la de prisión? Resolver esta cuestión implica que el legislador conozca el efecto que la amenaza de ambas penas producía en el hombre que, por inclinación natural, busca cometer los delitos que el legislador procura evitar. Por desgracia, no gozamos del conocimiento exacto de esos efectos y no estamos en condiciones de llegar a tal conocimiento, pues aun en el caso que ello fuera posible mediante el empleo de la experimentación en la esfera de la vida social solo es aplicable en muy limitada medida. De aquí que el problema de la justicia no pueda siempre ser solucionado racionalmente, aun cuando se le reduzca a la cuestión de saber si una medida social es medio adecuado para lograr un fin dado, empero incluso en el caso de estos problemas pudieran solucionarse puntualmente, la solución de los mismos no podría proporcionar una justificación completa de nuestra conducta, esto es, la justificación exigida por nuestra conducta. Con medios extremadamente adecuados puede lograrse fines extremadamente problemáticos. Basta pensar en la bomba atómica. El fin justifica, o como costumbre decir, se justifica los medios. En cambio, los medios no justifican el fin. Y es precisamente la justificación del fin, de ese fin que no es medio para otro fin, que precisamente es el último y supremo y lo que constituye la justificación de nuestra conducta. En el momento de justificar algo, especialmente una conducta humana, como medio para un determinado fin, aparece insoslayablemente el problema de saber si ese fin también es justificable. Esta cuestión lleva en última instancia al reconocimiento de un fin supremo, lo cual constituye precisamente el problema de la moral en general y de la justicia en particular. La justificación de la conducta humana como medio apropiado para el logro de un fin dado, cualquiera que sea, es un justificador condicional. Depende de que el fin propuesto esté justificado o no. Una justificación condicionada y en cuanto tal relativa no resulta justificatoria del fin y tampoco del medio. La democracia es una forma de gobierno justa, pues asegura la libertad individual. Esto significa que la democracia es una forma de gobierno justa tan solo cuando su fin suprema es la atención y la solicitud de la libertad individual. Si en lugar de la libertad individual se considera que la seguridad económica es el valor supremo y se puede además que una organización democrática aquella no pueda ser suficientemente garantizada, entonces no la democracia, sino otra forma será considerada el gobierno justo. Otros fines requieren otros medios. La democracia como forma de gobierno puede justificarse relativamente, no en lo absoluto. 5. Nuestra conciencia no se contenta con esas justificaciones condicionadas, sino que pide una justificación absoluta, sin reservas. Por ende, nuestra conciencia no se tranquiliza cuando justificamos nuestra conducta solo como medio adecuado para un fin cuya justificación es dudosa, sino que demanda, en cambio, que justifiquemos nuestra conducta como un fin último, o lo que es lo mismo, que nuestra conducta coincida con un valor absoluto. No obstante, no es posible acceder a tal justificación por medios racionales. Toda justificación racional es esencialmente justificación de algo en tanto medio adecuado, pero precisamente el fin último no es medio para ningún otro fin. Nuestra conciencia pide la justificación absoluta de nuestra conducta, es decir, postula valores absolutos, pero nuestra razón no está en condiciones de satisfacer esas exigencias. Lo absoluto en general y los valores absolutos en particular están allende la razón humana, que solo puede lograr una solución limitada y en tal sentido relativa.
del problema de la justicia como problema de la justificación de la conducta humana. No obstante, la necesidad de una justificación absoluta parece ser más frecuente que toda justificación racional. Por ello el hombre busca esa justificación, eso es la justicia absoluta en la religión y la metafísica, lo cual significa que la justicia desplazada de este mundo a un mundo trascendente, se convierte así en la característica esencial y supuesta en acto la función esencial de una autoridad sobrenatural, de una deidad cuyas características y funciones son inaccesibles al conocimiento humano. El hombre cree en la existencia de Dios, esto es, en la existencia de una justicia absoluta, pero es incapaz de comprenderla, es decir, de puntualizarla conceptualmente. Quien no acepta esta solución metafísica del problema de la justicia, pero mantiene la idea de los valores absolutos en la esperanza del poder definirla racional y científicamente, se engaña a sí mismo con la ilusión de que es posible encontrar en la razón humana ciertos principios fundamentales configuradores de sus valores absolutos que en rigor están compuestos por elementos emocionales de la conciencia. La determinación de los valores absolutos en general y la definición de justicia en particular, logradas según este modo, son fórmulas hueras mediante las cuales es posible justificar cualquier orden social. Por ello, no es dable de extrañar que las numerosas teorías sobre la justicia que desde épocas pretéritas hasta hoy en día se han venido formulando pueden ser reducidos a dos tipos fundamentales: metafísico religioso uno y el otro racionalista, o mejor dicho, pseudo-racionalista. Por hoy terminamos con Kelsen, ¿sí?